San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este programa que se llama Aire Nuevo. Soy Wilder Marín y me encanta saludarlos. Agradecemos a San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente que nos permite este espacio para llevar estas reflexiones a casa. Hoy vamos entonces a iniciar nuevamente con un programa, con una reflexión diferente, y para esto, como siempre acostumbramos en este programa, apoyarnos en la Biblia. Voy a ubicarme en un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Ese versículo dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halló y lleno de gozo escondió y fue a vender todo lo que tenía para comprar aquel campo. Te repito ese versículo, Mateo 13, 44, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que un hombre halló y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A través de este versículo, hoy quiero compartir una reflexión que he llamado Se trata de Jesús. Así se llama la reflexión de hoy. Se trata de Jesús. Bien, y bueno, voy a comenzar citando la frase de un predicador, de un orador. Este orador, este predicador dijo lo siguiente, mira lo que dijo. Digo así: habla de Jesús solamente cuando te pregunten por Él, pero vive de tal manera que siempre te pregunten por Él. Me encanta esa frase. Recuérdala, memorízala. Mira, habla de Jesús solamente cuando te pregunten por Él, pero vive de tal manera que siempre te pregunten por Él. Por supuesto, esta frase nos está hablando acerca de consagrar nuestra vida al Señor, rendir nuestros corazones al Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿ya has rendido tu vida al Señor? ¿Ya le has entregado tu vida en obediencia al Señor? Porque esa es mi invitación a través de estas palabras, que consagremos nuestra vida al Señor. Y mira, rápidamente, te voy a mencionar 3 razones. Hay más, pero te voy a mencionar 3 razones por las cuales tú y yo debemos consagrar nuestra vida al Señor, si somos creyentes. ¿Listo? Porque si alguien está escuchando este programa y no es creyente ni le interesa creer, pues seguramente estas palabras no tendrán ningún efecto en su vida. Pero si tú eres creyente en Dios, en Jesucristo, te voy a dar 3 razones por las cuales debemos consagrar, entregar, rendir nuestra vida al Señor. Agárralas pues. Número 1, debemos consagrar nuestra vida al Señor porque nuestra vida es de Él, le pertenece a Él. Él es el dueño de nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo a los romanos: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mira, tu vida le pertenece al Señor. Dios te creó, te formó en el vientre de tu madre y te llamó. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Dios tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. En la epístola a los Efesios dice: porque somos hechura suya,
En el texto original, que fue escrito en griego, dice, porque somos poema de Dios. En otras palabras, Dios se inspiró formándote a ti, formándome a mí, formando a los seres humanos, porque Él es el autor de nuestras vidas, el dueño de nuestra existencia. Y por esa razón, tú y yo debemos consagrarle nuestra vida a Él, entregarla. Bien, número 2, tú y yo debemos consagrar nuestra vida al Señor porque Él murió en la cruz para salvarnos. Vea qué bonito. Él murió en la cruz, pagó un precio muy alto por nuestras vidas. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice, porque por precio habéis sido comprados, por eso honren a Dios con su espíritu y con su cuerpo, los cuales son de Dios. Cristo pagó un precio muy alto en la cruz por nuestros pecados, por nuestras vidas. Por eso también en gratitud, en deuda para con Él, usted y yo debemos corresponderle entregando nuestra vida, consagrando todo lo que somos al Señor. Y número 3, oiga, número 3, tú y yo debemos consagrar nuestra vida al Señor, porque Él es el Rey que va a regresar. Oiga, ¿usted sabía eso? Jesucristo va a regresar a la tierra. Esa es una de las profecías que hay en la Biblia. Jesús dijo que Él iba a regresar por aquellos que le esperan fielmente. Pero que antes de regresar, escuche pues, esto lo dijo Jesús, Mateo 24 y Primera de Tesalonicenses 4 y todo el libro de Apocalipsis. Ahí encontramos eso. Jesús dijo que antes de regresar habrían unas señales en el mundo, en la tierra. Y como parte de esas señales están hambres, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Los hijos se levantarán contra los padres contra los hijos. Además de esto, la maldad se va a multiplicar, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esos son señales que, según el Señor Jesucristo, van indicando que la venida, el regreso de Jesucristo está cerca, se aproxima. Y por esa razón usted y yo debemos consagrar nuestra vida a Dios. Como decían los apóstoles, que estemos preparados, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo el ladrón en la noche? ¿Encapuchado o qué? No, como ladrón en la noche se refiere a que el Señor viene en cualquier momento. En el momento menos esperado aparece el Señor. Y por eso usted y yo tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados. Y preparados es consagrar nuestra vida al Señor. Imagínate el padre de familia que sabe a qué horas va a venir el ladrón a su casa. ¿Qué hace el padre de familia? Si el padre de familia sabe a qué horas va a llegar, se prepara, se atrinchera bien para ver por dónde es que va a entrar el ladrón y recibirlo como se lo merece. De igual manera, si usted y yo sabemos que Cristo va a regresar y que ya las señales se están cumpliendo, eso tiene que llevarnos a preparar nuestra vida. A preparar nuestra vida. Mira, te lo cuento de esta manera. Yo estoy convencido que después de todo esto que vivimos, que la pandemia del COVID-19, algo ocurrió en el mundo. El mundo dio nuevos pasos hacia una configuración distinta. Es decir, yo creo que vamos hacia una nueva configuración del sistema en el que vivimos. Y en esa nueva configuración, escucha lo que te digo, no es descabellado pensar que hacia el futuro muy cercano el mundo se unifique de muchas maneras. El mundo se unifique en una misma moneda. El mundo se unifique a nivel político, a nivel social. No es descabellado pensar que en ese nuevo orden mundial surja un líder de carácter global que tenga influencia a nivel del planeta. Y ese líder probablemente, mírame,
va a venir con ideas de paz. Paz mundial, esa será una de sus políticas. Paz mundial para todo el planeta. Y para confirmar esa paz mundial, posiblemente, estoy refiriéndome a palabras que están en la Biblia, ese líder de carácter mundial va a poner la mirada en uno de los conflictos más antiguos que hay sobre la tierra. Estoy hablando del conflicto árabe-israelí. El mundo se acostumbró a vivir con ese conflicto de años, de siglos enteros. Entonces, cuando ese líder mundial ponga su mirada en el conflicto árabe-israelí para traer la paz, ahí es donde Jesucristo dijo en una de sus profecías: cuando oigan paz, huyan, porque esa será otra de las señales que marcan el principio del fin. Yo creo que para allá vamos. Ok, el punto es, debemos consagrar nuestra vida al Señor, porque Él es el Rey que va a regresar. Ahí te doy las 3 razones por las cuales tú y yo debemos entregar nuestra vida a Dios. Debemos concentrarnos, dedicarnos en amar a Dios y obedecer su palabra. Somos de Él, Él es nuestro dueño. Él murió por nosotros en la cruz, correspondamos con obediencia y entrega. Y Él es el Rey que va a regresar. Ahí están 3 razones para consagrar nuestra vida al Señor. Ok, ahora en el pasaje que comenzamos citando, Mateo capítulo 13, versículo 44, el Señor Jesús dice que el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halló, y cuando se lo encuentra, gozoso, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Bien? Ahora, esta parábola, para explicar el reino de Dios, tiene 2 partes. La primera parte es el tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra. La segunda parte es el hombre yendo a vender todo lo que tiene para comprar aquel campo y quedarse con el tesoro. Bien, esa parábola podemos separarla en esas 2 partes. La primera parte, el tesoro escondido en un campo que un hombre halla. ¿Listo? Y es interesante porque el reino de Dios es eso, damas y caballeros. El reino de Dios es como un tesoro escondido que cuando uno lo encuentra, no solamente produce gozo, sino que uno se da cuenta que ese tesoro es tan importante, es tan valioso, que está por encima de todo lo que yo tengo. Que vale la pena dejarlo todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, por quedarme con ese tesoro, por quedarme con el reino de Dios. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Por favor, no apagues el televisor, no cambies de canal, te esperamos. ¿Y qué pensarías si te dijera que tu mamá está loca? Parecía una loca cuando salía de casa. Todo para dejarte en la escuela con tal de que no llegaras tarde. Y sin importarle hacer el ridículo enfrente de tus amigos. Loca porque aunque esté enferma y no tenga fuerzas, nunca se tomará unas merecidas vacaciones. Está loca porque después de tantos años de sacrificios para lograr terminar su carrera, decidió renunciar a ella para dedicarte toda su atención y su cuidado. Porque no le cuesta dejar de comer para que a ti nunca te falte tu comida. Así sepa que no tiene más comida en casa. Y sí que está loca al siquiera pensar en cambiar de lugar contigo y dar su vida por ti para nunca verte sufrir. Y llegaste a creer que estaba loca cuando la veías o escuchabas orar por ti todos los días.
está loca, pero loca de amor por ti. Y es que es un amor muy similar al de Dios por ti, porque dio todo por amor a ti. Es un amor que jamás alcanzaremos a entender, porque dio a su único hijo, a Jesús, para darte una esperanza eterna y una nueva oportunidad. Hoy puedes experimentar ese amor incondicional. ¿Quieres conocer a Jesús? Muy bien, estamos de regreso en este programa llamado Aire Nuevo y el tema que estamos tratando hoy lo hemos llamado Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Dijo un predicador, habla de Jesús cuando te pregunten por Él, pero vive de tal manera que siempre te pregunten por Él. Esto significa que debemos consagrar nuestra vida al Señor. Y antes de irnos a los mensajes, te he dado por lo menos 3 razones para consagrar nuestra vida al Señor, para entregarnos a Dios. 1, Él es nuestro dueño, somos de Él. La Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Él tiene autoridad sobre nuestras vidas, por eso hay que consagrar nuestra vida al Señor. 2, Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos, así que en gratitud deberíamos corresponderle entregando nuestra vida a Él. Te lo digo en estas palabras: Cristo murió por ti, ¿vivirás tú por Él? Entrégale tu vida al Señor. Y 3, debemos consagrar nuestra vida al Señor porque Él es el Rey que va a regresar. Él profetizó muchas señales antes de su regreso y gran parte de esas señales hoy se cumplen ante nuestros ojos. Nomás basta con ver la noticia, leer los periódicos, cosas que ocurren en este mundo. Son cosas que Cristo profetizó que sucederían antes de su regreso. Así que eso también debe alertarnos y por eso debemos consagrar nuestra vida al Señor. Ahora, el pasaje que citamos hoy, Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que un hombre halló y gozoso por ello lo esconde y va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Te contaba 2 cosas. Esa parábola tiene 2 partes. Primera parte, el tesoro escondido en un campo que un hombre halla, que un hombre encuentra. Esa es la primera parte. Segunda parte, el hombre gozoso esconde el tesoro, va y vende todo lo que tiene y viene a comprar el campo para quedarse con el tesoro, obviamente. Esas son las 2 partes de la parábola. Hablemos de la primera, el tesoro escondido en un campo que un hombre halla. Mira, el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo es un tesoro que cuando tú lo encuentras te das cuenta que ese tesoro tiene tanto valor que está por encima de lo que uno tiene, que vale más que lo que uno hace, que lo que uno posee. En serio, lo que te quiero decir con esta parábola es que el reino de Dios es tan importante, tiene tanto valor, que debe estar por encima de todo lo que tú has conseguido en esta tierra. A mí me llama la atención como Jesús dice que el hombre que halla el tesoro escondido va y vende todo lo que tiene para comprar el campo y quedarse con el tesoro. Pregunto, ¿por qué el hombre vende todo lo que tiene? Porque él sabe que el tesoro escondido es mucho más valioso que todo lo que consiguió durante toda su vida. Y yo te digo una cosa, cuando tú te encuentras con el reino de Dios, cuando te acercas al Señor y dejas que Dios transforme tu vida, tú te das cuenta que eso es lo más importante. Tú te das cuenta que eso es más valioso que tus ahorros, que tus posesiones, que tus bienes materiales, que tus herencias. El reino de Dios es más valioso que cualquier cosa que puedas conseguir aquí en la tierra. En otras palabras, mira, el reino de Dios debe ser más importante que mi trabajo, más importante que mi familia, más importante que mis ahorros. El reino de Dios está por encima. Y cuando tú y yo le damos ese valor, esa importancia al reino de Dios, entonces Dios también le da esa importancia a nuestra vida.
a nuestra vida. A mí me encanta cuando Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que ustedes necesitan vendrán por añadidura. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que es primero el reino de Dios que todo lo demás. Ahora, cuando hablo del reino de Dios, no estoy hablando de la iglesia. Cuando hablo del reino de Dios, estoy hablando, en otras palabras, de Jesucristo. Mira, Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, el reino de Dios vino con Él. Y el reino de Dios, dicho de otra manera, es permitir que Dios reine en mí, que Dios gobierne en mí. Así que el reino de Dios habita en los corazones humanos, pero no en todos, porque ojo, no en todas las personas está el reino de Dios. Ah, ¿no? Y entonces, ¿en quiénes sí, en quiénes no? Mira, yo te lo digo. Cuando una persona dice, el reino de Dios está en mí, es porque esa persona se deja gobernar por Dios. Es porque esa persona deja que Dios como rey haga su voluntad en su vida. Es sencillo. Entonces, si tú estás en obediencia a Dios y te dejas guiar por la palabra y gobernar por el Señor, el reino de Dios está en ti. Pero si tú no quieres que Dios te gobierne, tú no quieres someterte a los mandamientos de Dios, mira, tú no puedes decir el reino de Dios está en mí. No lo puedes decir, porque el reino de Dios no está en ti, ya que tú no te dejas gobernar por Él. Es así. Ahora, te digo de nuevamente, el reino de Dios es Jesús. Cuando permito que Jesús entre en mi vida, ahí entró el reino de Dios. Y Él es lo más valioso que puedes tener. Te lo digo en otras palabras. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y sus riquezas, si al final perderá su alma en el infierno? Esas palabras dan cuenta que lo más importante sigue siendo el reino de Dios, sigue siendo Jesucristo, es lo más importante. Así que te invito para que le des el valor y la importancia a Jesucristo, al reino de Dios en tu vida. Por eso el título de esta reflexión se llama Se trata de Jesús. Yo creo personalmente que la vida en general, que la vida cristiana se trata de Jesús. Mira, los seminarios teológicos están de acuerdo en decir que se trata de Jesús. Los mártires de la historia están de acuerdo en afirmar que se trata de Jesús. Los teólogos más importantes en la actualidad confirman que se trata de Jesús. Jesús es el más importante. Cuando tú le das el primer lugar a Jesucristo, al Evangelio, al reino de Dios en tu vida, mira, las demás cosas funcionarán, se darán, aparecerán por añadidura. Pero cuando tú te concentras en otras cosas terrenales y dejas a Dios de último, ahí las cosas probablemente pueden salir mal, porque estás alterando un orden. Y cuando uno altera el orden, uno crea un desorden, un caos. Y así es la vida de muchos. Como no han respetado un orden, darle el primer lugar a Dios, luego a todo lo demás, como no respetan ese orden, crean un caos en su vida. Y así es la vida de muchos, un desorden, un caos. Yo me encuentro con personas que dicen: hermano, no sé qué hacer. Mire, yo trabajo, yo me esfuerzo, pero yo no veo bendición, pero yo no veo mi vida ordenada, yo no veo mi vida tranquila, yo estoy desesperado. ¿Y por qué? Porque ha alterado el orden. Dejó a Dios por allá en el último lugar y se concentró en la familia, en el trabajo. Ojo, no estoy diciendo que no hay que concentrarnos en eso. Sí, hay que amar a la familia, hay que esforzarnos por trabajar, pero incluso Dios está por encima de la familia, del trabajo, de mis sueños personales. Así es el reino de Dios. Se trata de Jesús. Dale el primer lugar a Jesús en tu vida y te aseguro que muchas cosas cambiarán, serán mejores. ¿Ok? Ahora, me llama la atención porque hay muchas personas
que conocemos a Jesús, que conocemos el Evangelio, que conocemos la palabra y el reino de Dios, pero aunque lo conocemos, no lo hemos dejado todo por entregarnos al Evangelio. Y curiosamente, hay personas que no conocen el Evangelio, pero si lo conocieran, no dudarían ni un segundo en entregarlo todo, dejarlo todo por seguir a Cristo. Ahí están las ironías de la vida. Tú que conoces a Dios, conoces la palabra, conoces el Evangelio, ahí estás, tranquilo, tranquila. No te esfuerzas por agradar a Dios, no te esfuerzas por obedecer al Señor. En otras palabras, es como un hombre que encontró un tesoro y lo escondió y dejó así. Pero en cambio hay personas que en este momento no conocen del Señor, no les han predicado el Evangelio, y donde lo conocieran, mira, de inmediato dejarían todo, entregarían todo por entregarse, por conseguir, por rendir sus vidas a Cristo, al reino de Dios. Y es así. Y es curioso también, porque uno muchas veces en todas las iglesias, miren, todas las iglesias, uno ve gente que lleva años en las iglesias, pero no avanzan espiritualmente, no crecen, su vida sigue siendo la misma. Y de pronto llegan personas nuevas a la iglesia, que apenas están conociendo el Evangelio, apenas están conociendo más de Dios, oiga, y se entregan de una manera especial, que crecen, avanzan, sus vidas son bendecidas, transformadas, cambian radicalmente para bien. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que este que conocía toda la vida del Evangelio, de la palabra de Dios, nunca lo dejó todo por seguir a Cristo. En cambio, esta persona que apenas llegó y conoció a Dios, entendió el valor del Evangelio, del reino, y lo entregó todo por seguir a Cristo. Y ahora Cristo lo levantó en bendición. Y ahí se cumplen las palabras de Jesús cuando dijo, porque muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Mis amados, se trata de Jesús. Jesús es ese tesoro escondido que cuando las personas se encuentran son capaces de dejarlo todo por seguirlo a Él, y vale la pena. Porque dice el Señor, no hay una persona que deje padre o madre o casas o posesiones por mí que no reciba hasta 100 veces más, dice el Señor en el Evangelio. Vale la pena dejarlo todo por seguir a Cristo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este mensaje edifique tu vida, que este mensaje haga algo especial en tu corazón. Deseo que la pases muy bien este resto de semana. Hasta pronto.